Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos agradecidos contigo, Señor, por un día más que nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de abrir tu palabra, estar en ella, aprender de ella, Señor. Gracias por este manual de vida, por esta guía que tú nos has regalado para nosotros los que hemos creído en ti, Señor. Que sigamos confiados, Señor, que sigamos creyéndote a ti, Señor, y que sigamos buscando tu voluntad por medio de tu palabra. Te damos gracias por este tiempo, por los hermanos que se conectan, Señor, por la edificación de sus vidas, para que tú permitas abrir sus corazones, Señor, y poder ser edificados por medio de tu palabra. Úsame, Señor, en el estudio de esta mañana, que no sea yo hablando cosas mías, Señor, sino que seas tú hablando por medio de mí. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos a empezar el capítulo 4. Ya nos quedan solamente dos capítulos, el capítulo 4 y el capítulo 5, y terminamos nuestro libro de Santiago. Espero de todo corazón que haya sido de edificación para sus vidas, así como lo fue para mí. He aprendido muchas cosas acerca del libro de Santiago, de cómo debo comportarme como un hijo de Dios. Debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después las demás cosas añadidas. Pero mientras esté en esta tierra, tengo que seguir unos parámetros, y esos parámetros los encontramos en la palabra de Dios, y Santiago nos enseña un poquito de cómo debe ser nuestro comportamiento en el mundo. Porque estamos en el mundo, mis hermanos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor Jesucristo lo dice así en la palabra: no somos de este mundo. Aunque estemos aquí, pertenecemos a Cristo. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios? Ir y predicar su evangelio. Espero y el anhelo es que lo podamos estar haciendo, de poder ir a compartir en los lugares donde estemos, en nuestros trabajos, colegios, universidades, en todo lugar donde el Señor nos lleve, podamos abrir la palabra de Dios y expresar lo que el Señor quiere mostrarnos. Y bueno, llegamos al capítulo 4, y el título del devocional que le quise poner en esta mañana es una pregunta. El libro de Santiago nos da o nos hace muchísimas preguntas. A lo largo de este libro, Santiago quiere mostrarle a las personas en lo que está bien y lo que está mal. Y sigue haciéndonos preguntas, como si un periodista nos estuviera entrevistando a nosotros. Entonces sigue Santiago haciéndonos unas preguntas que son muy importantes y que debemos tener muy en cuenta como hijos de Dios. Y el capítulo 4 no es la excepción. Sigue haciendo preguntas. Sigue haciéndonos preguntas Santiago. Y algo interesante es que tanto el principio del capítulo 4 como el final del capítulo 3 es como una conexión de lo que Santiago quiere que nosotros hagamos, de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Y empieza el capítulo 4, y quiero que me acompañen allí, que abran sus Biblias en la palabra de Dios, ya sea por medio electrónico como sus celulares o tablets, o ya sea en físico, que podamos estar allí en la palabra de Dios y aprender más de ella. Creo que como hijos de Dios debemos estar en la palabra. No podemos dejar que las cosas nos entren por nuestros oídos y se queden ahí pensando que ya cumplimos la tarea, sino que podamos estar escudriñando la palabra de Dios, mirando si realmente lo que estamos aprendiendo es lo que Dios nos quiere mostrar en nuestras vidas. Entonces empieza el versículo 1 del capítulo 4 de Santiago, versículo 1 del capítulo 4 de Santiago, y empieza así el versículo 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Buena pregunta. Sigue preguntando: ¿no es de vuestra expansión en las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2: ¿o codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? ¿Pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites? Entonces, vamos a estar mirando en esta primera parte de estos versículos, y empieza una
haciéndonos Santiago una pregunta, y por eso ponía el título del devocional así, una pregunta. Y es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y sería interesante saber de dónde vienen esas guerras y esos pleitos entre nosotros. ¿Será que viene de un agente externo o más bien viene dentro de nosotros? ¿Puede estar anidado en nuestros corazones estas guerras y estos pleitos? Si miramos a lo largo de la historia de la humanidad, siempre las guerras empiezan por malentendidos o porque uno quiere causarle el daño a otro. Eso lo podemos ver inclusive en la misma palabra de Dios. Y también a lo largo de la historia se ha visto eso, que uno quiere dominar a otro o que otro lo miró mal y por eso se armó la guerra, o porque otro tuvo posesión de eso. Pero mire que muchas veces las guerras provienen también de nosotros y los pleitos también provienen de nosotros. Cuando estamos airados o cuando estamos enojados, muchas veces la consecuencia de eso es llegar al pleito con otra persona. Y también tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí nos está diciendo Santiago, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son los que la causan? Y mire lo que nos dice o nos sigue diciendo el versículo 1, nos hace otra contrapregunta. Dice: ¿no es de vuestras pasiones? Bueno, nuestros deseos. ¿No será de nuestros deseos, de la carne, de lo que a veces no dejamos atrás, sino que sigue estando en nuestras vidas? Y mire lo que dice: las cuales combaten en vuestros miembros. Muchas veces la carne también quiere ganar la pelea, pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores y estamos sellados por medio del Espíritu Santo. Si estás combatiendo con la carne, con esos deseos, con ese pecado que no te ha dejado, no estás solo. A veces pensamos que como hijos de Dios debemos combatir nosotros solos, y la palabra nos enseña que estamos en Cristo. Cristo nos da herramientas, Dios nos da herramientas. Una herramienta es la oración, obviamente, debemos estar orando. La segunda herramienta es su palabra, estar en la palabra de Dios. Una tercera herramienta es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye, nos dice cuándo estamos equivocados y cuándo no, y nos enseña y nos muestra el camino. Pero a veces nosotros combatimos como si estuviéramos solos, como si yo pudiera hacerlo por mi propia fuerza. Pero, ¿saben? A veces no podemos combatir esas cosas por nuestras propias fuerzas, sino debemos buscar primeramente a Cristo, debemos estar en oración, debemos estar en su palabra y mostrando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero mire lo que dice el versículo 2. Nos hacen esas dos preguntas en el versículo 1, pero mire lo que nos dice el versículo 2. Nos sigue mostrando cosas que muchas veces pasan en nuestras vidas. Esos pleitos, esas guerras, es por lo que va a pasar o por lo que nos va a decir el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Dice: y codiciáis y no tenéis. Interesante eso. Codiciar, tener lo que tiene el otro. A veces nos puede pasar, mis hermanos, y a veces hacemos oídos sordos a estas cosas. A veces pensamos que esto no es así, que eso no puede pasar en nuestras vidas, que como hijos de Dios no podemos estar codiciando. Pero saben, mis hermanos, a veces sí nos pasa ese tipo de cosas. Y no solamente con las personas externas o las personas del mundo, a veces también nos puede pasar con los mismos hermanos de la congregación. A veces hay un hermano que le está yendo bien, que el Señor lo está bendiciendo, y a veces nosotros queremos tener lo que tiene ese hermano. Y a veces pensamos en buscar formas y maneras para lograr lo que ese hermano tiene. Pero ¿sabe? Eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que podamos glorificar su nombre. Y a veces cuando nosotros codiciamos, queremos que nos glorifiquen a nosotros. Lo que queremos es que a nosotros nos tengan por alta estima. Pero el que debe estar en primer lugar es Dios. Y mire lo que nos dice ahí: codiciáis y no tenéis. A veces codiciamos, y cuando codiciamos, cuando está ese pecado en nuestras vidas, a veces no logramos nuestro objetivo. Antes dañamos a otros. Antes las consecuencias pueden ser catastróficas en nuestra vida. Entonces mire lo que nos dice Santiago ahí, dice punto y coma, sigue dando la idea: matáis y ardéis envidia y no podéis alcanzar. Entonces
Mire que esa palabra o ese pecado de la codicia también lleva a otras cosas. A veces la misma codicia nos lleva a tener que matar. ¿Se acuerdan lo que nos decía el versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? No es de vosotros mismos, no es de nosotros mismos, mis hermanos. Y mire lo que pasa cuando el pecado está en nuestras vidas. Y aquí solo nos está hablando de uno, que es el de codiciáis. Y no se han hecho esa pregunta. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si yo codicio, más bien deseo lo de otra persona? ¿Qué puede pasar? Bueno, no tenéis. Puede ser eso. Esa puede ser una consecuencia. Tanto lo codicio, tanto lo quiero que no va a pasar así. No lo voy a tener. Dice, matáis. ¿Será que por codicia podemos llegar hasta el punto de matar a alguien? Claro, mis hermanos. Claro que sí. Hay un ejemplo en la Biblia muy claro acerca de eso. Y fue lo que le pasó al rey David. El rey David codició a la mujer de otro y llegó hasta el punto, obviamente consiguió a esta mujer y llegó al punto de matar al esposo de esta mujer por su pecado. Entonces vemos que sí hay consecuencias graves y nefastas para nuestra vida cuando estamos en pecado. Y pues aquí estamos hablando acerca de la codicia. Dice, ardéis envidia. Cuando somos codiciosos, ardemos en envidia. Porque queremos tenerlo y todo lo que esa persona haga no nos parece. Y a veces pensamos que yo debería merecerlo y esa persona no. Y ahí es donde también podemos cometer ese error. Y mire que en solo un pecado ya han avanzado varios. Y por eso, como les decía, el título del devocional es una pregunta. Debemos preguntarnos si realmente en nuestra vida están pasando estas cosas. Si realmente yo soy un pecador y ese pecado favorito que puedo tener en mi vida es la codicia. Si es así, debemos pedirle perdón a Dios primeramente, arrepentirnos de nuestro pecado y alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Dice que no lo podéis alcanzar. Cuando estamos en codicia muchas veces no alcanzamos las cosas. Y a veces pasa otra cosa que, aunque no nos lo dice acá, también puede pasar en nuestras vidas, y es que nos amargamos. Nos volvemos más toscos, más odiosos. Y muchas veces nos apartamos de Dios. Dice, pero no tenéis, nos dice, no podéis alcanzar. Y sigue diciendo el versículo 2, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pides. Ahora, aquí Santiago nos está mostrando las formas como debemos actuar. Primero nos está mostrando que la codicia tiene una gran consecuencia y es un pecado nefasto que puede pasar en nuestras vidas. Pero también nos da una solución, nos dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y Él nos está enseñando en el versículo 1 cómo debemos estar pidiendo. Debemos estar pidiendo con humildad, no esperando que Dios conteste lo que nosotros queramos, sino que Dios haga la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿Será que a veces pedimos de esa forma? Pedimos que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. A veces cuando pedimos más bien para que Dios haga la voluntad de nosotros. Y sabemos que la única voluntad que se debe hacer es la de Dios. Y muchas veces nos renegamos del Señor o nos enojamos con el Señor cuando no nos contesta las oraciones. Pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque estamos pidiendo mal. Porque estamos pidiendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios desea. Ahora, podemos estar en una gran necesidad. Claro, podemos estar teniendo un gran problema en nuestra vida, no solamente económico, personal, familiar, de enfermedad, cualquier cosa. Y a veces oramos y a veces puede pasar que el Señor no contesta esa oración, pero debemos desanimarnos porque el Señor no la contesta. Más bien debemos estar orando al Señor con más fervor. No quiere decir que eso haga que podamos tener la respuesta a nuestras oraciones, pero sí debemos estar buscando la voluntad de Dios, debemos estar hablando con Él, sin importar si contesta o no. Y el Señor nunca nos desampara, mis hermanos. El Señor siempre contesta nuestras oraciones. Y debemos entender que Dios no es un Dios de tiempo, porque a veces pensamos que debe ser cuando nosotros queramos, y no, es cuando Él quiera. Y mire lo que nos dice el versículo 3. Pidís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y algo también interesante es que cuando estamos pasando por eso, o cuando estamos en esas luchas y el Señor contesta nuestras oraciones, contesta afirmativamente, ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que muchas veces nosotros nos olvidamos del Señor. Y como dice ahí Santiago, dice, porque para gastar en vuestros deleites. Cuando el Señor contesta una oración, nosotros nos olvidamos totalmente de Dios, porque sabemos que ya contestó, entonces yo no tengo que ser agradecido. Y eso no debe ser así, hermanos. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Por eso debemos hacernos la pregunta, si Dios me bendice, si Dios contesta mis oraciones, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál es lo que debo cumplir yo o lo que debo hacer yo? ¿Quedarme callado? ¿Decir, listo, ya bien, chévere, seguir como si nada? ¿O más bien debo arrodillarme y suplicarle a Dios dándole gracias por la bendición recibida? Creo que eso es lo que debemos hacer, hermanos. A veces, como les decía, a veces nos olvidamos de dar gracias a Dios. Y como puede pasar, nos podemos levantar en la mañana e irnos a trabajar y no darle gracias a Dios por un día más de vida que nos regala. Debemos hacerlo, mis hermanos. Debemos ser agradecidos en todo tiempo. Porque es el Señor el que está supliendo las necesidades. Es el Señor el que está bendiciendo nuestro hogar, nuestra vida. No somos nosotros, mis hermanos. No somos nosotros. Es Dios. Y lo que Santiago nos quiere mostrar es eso. Que todas las cosas, que todos los pecados, que todo lo que pueda estar en luchas en nuestra vida, tienen una solución. Y la solución es Cristo Jesús. Y si realmente hoy estamos pasando por codicias, por envidias, por luchas, porque estamos desanimados porque el Señor no ha contestado una oración, o estamos desanimados porque no vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, por la razón que sea, debemos primeramente darle gracias al Señor por las situaciones que estamos pasando. No enojándonos con el Señor porque no ha contestado, sino dándole la gloria y la honra a Dios. Y si realmente hoy estás pasando por un pecado, el cual no te ha dejado, el cual te sigue martillando en tu vida, no dejes las cosas para ti solo. Entrégaselas a Dios, entrégale esas cargas a Cristo y Cristo las llevará y te dará la salida. Y la salida te llevará a poder glorificar el nombre de Dios. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad que nos regalas de abrir tu palabra, de aprender más de ti. Gracias, Señor, porque eres tú el que haces todo, Señor, el que nos enseña, el que nos instruye, Señor, el que nos anima, Señor, en tiempos difíciles, el que da la bendición, Señor, y la quita, Señor. Y, Señor, te damos la gloria y la honra a ti en este tiempo. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.